Hola mis hermanos, vamos a prepararnos lo que sería nuestro estudio del libro. Recuerda que en esta ocasión pues no va a haber una lección, sino va a ser un repaso de la sección número 3. Entonces aquí se menciona que deberíamos analizar las preguntas y ir respondiendo de acuerdo a lo que hemos encontrado en las lecciones. Ahora vamos por el primer texto que hay que leer para responder la primera pregunta. El texto dice: sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón para que le pueda responder al que me desafía. La primera pregunta es la siguiente. ¿Por, ¿por qué quiere ser usted leal a Jehová? Bueno, eso analizamos en la lección número 34. Y la respuesta que podemos dar es porque cuando nosotros le obedecemos y tomamos decisiones sabias, alegramos el corazón de Jehová. Y lo que es más, así se le puede responder al desafío de Satanás. Otro comentario que también podemos dar es que además tenemos claro que el ser leal y obedecer a Jehová siempre va a ser lo mejor para nosotros, porque Él es nuestro creador y sabe lo que nos viene. Lección número 35. Encontramos la pregunta: ¿cómo puede tomar buenas decisiones cuando la Biblia no da un mandato específico? Bueno, pues lo que debemos hacer en estos casos es entrenar nuestra conciencia para así tomar una decisión que le agrade a Jehová, puesto que la conciencia es como un mapa que nos ayuda a saber por dónde ir en la vida. Además, debemos pedirle a Jehová que nos ayude a decidir qué hacer, buscar información al respecto y pensar en lo que esta decisión puede causar tanto en nosotros como en los demás. Siguiente pregunta. Dice: ¿qué puede hacer usted para ser honrado en todo? Bueno, nos puede ayudar a tener presente que Jehová valora muchísimo a las personas que son honradas en todo momento y aspecto de su vida, por lo que seremos honrados con nuestra familia, en el trabajo, es decir, no mentiremos, no daremos información engañosa, ni mucho menos robaremos o cometeremos fraude, es más, estaremos al día con nuestros impuestos. Otro comentario que podemos añadir aquí es que además debemos tener presente que si somos honrados, pues tendremos una conciencia tranquila y seremos más felices en cada aspecto de nuestra vida. Ahora vamos a leer lo que dice Mateo capítulo 6, el versículo 33. El texto dice lo siguiente: por lo tanto, sigan buscando primero el reino y la justicia de Dios, y entonces recibirán también todas las cosas. Pregunta entonces, tomado de la lección número 37, es la siguiente: ¿cómo puede seguir buscando el reino de Dios en asuntos relacionados con el trabajo y el dinero? Bueno, sabemos o debemos aprender a ver el trabajo de una forma equilibrada, a no dejar que éste ocupe el lugar que les corresponde a las cosas de Dios. Además, tenemos que estar satisfechos con lo que ya tenemos, porque podemos ser felices aunque tengamos poco, porque el ser ambicioso puede traernos muchos problemas. Pregunta siguiente: ¿cómo puede usted demostrar que valora la vida tanto como Jehová? Esto lo encontramos en la lección número 38. Bueno, no atentando contra nuestra propia vida o la vida de alguien más, tampoco poniéndonos en peligros innecesarios o no tomando las precauciones para proteger la vida de otros. Además, siempre debemos cuidar de nuestra salud e incluso cuidar de los no nacidos. El siguiente texto que nos tocaría leer es Hechos capítulo 15, el versículo 29.
que se abstengan de cosas sacrificadas a ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de inmoralidad sexual. Si evitan por completo estas cosas, les irá bien, que tengan buena salud. Pregunta entonces, si quiere obedecer la ley de Dios sobre la sangre, ¿qué debe hacer? Bueno, pues debemos abstenernos de la sangre, lo cual implica no comer o beber sangre, ni comer carne que no haya sido desangrada. Tampoco debemos consumir alimentos a los que se les ha añadido sangre. Y claro, no hacernos transfusiones de sangre. Pregunta siguiente, lección número 39. ¿Piensa que es razonable lo que Jehová pide? Claro que sí, porque Él es el creador de todo, sabe lo que es correcto y Él nos deja muy claro que la sangre es sagrada porque representa la vida. Ahora leamos segunda carta a los Corintios, el capítulo 7, el versículo 1. Por lo tanto, amados, ya que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, perfeccionando nuestra santidad con el temor de Dios. Pregunta, ¿qué significa ser limpios en sentido físico y moral? Bueno, significa mantener limpio nuestro cuerpo en sentido físico, por lo que debemos tener una correcta rutina de limpieza. También mantener limpia nuestra mente y nuestra conducta. Texto asignado para la siguiente pregunta es 1 Corintios capítulo 6, el versículo 9 y 10. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, las personas que son sexualmente inmorales, los idólatras, los adúlteros, los hombres que se someten a actos homosexuales, los hombres que practican la homosexualidad, los ladrones, los codiciosos, los borrachos, los injuriadores, los extorsionadores no heredarán el reino de Dios. Pregunta entonces, ¿qué dice la Biblia sobre el sexo? ¿Y cómo está usted de acuerdo con eso? Bueno, pues la Biblia dice que esto es un regalo para un hombre y una mujer que están casados. Así que claramente que los fornicadores, los adúlteros, no entrarán en el reino de Dios, lo cual nos da a entender claramente que Jehová odia pues estas prácticas. Y sí estoy de acuerdo, porque si uno quiere agradar a Jehová, debe permanecer limpio en todo aspecto. Pregunta siguiente, ¿qué dice la Biblia sobre las bebidas alcohólicas? Bueno, la Biblia no condena el beber bebidas alcohólicas, pero sí el beber en exceso, al grado de perder el control de lo que hacemos y decimos. Y claro, tampoco debemos beber en ciertas situaciones. Por ejemplo, cuando vamos a manejar un vehículo o si una hermana está en estado de gestación. Ahora leamos lo que dice Mateo, capítulo 19, el versículo 4 al 6. Y él le respondió, ¿no leyeron que el que los creó en el principio los hizo hombre y mujer? Y dijo, por esa razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe ningún hombre. El versículo 9, yo les digo que todo el que se divorcie de su esposa, a menos que sea por inmoralidad sexual y se case con otra, pues comete adulterio. Pregunta entonces, dice, ¿cuáles son las normas de Jehová sobre el matrimonio? Bueno, Jehová desea que el matrimonio sea hasta la muerte,
y solamente se pueden divorciar si uno de los dos comete adulterio. Siguiente pregunta. Dice, ¿por qué deben registrar legalmente tanto los matrimonios como los divorcios? Porque es algo que Jehová espera y es un requisito legal en todo el mundo. Además, como dice Tito 3:1, debemos ser obedientes a los gobiernos y a las autoridades porque han sido puestas por él. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son algunas fiestas y celebraciones que Jehová no acepta? Bueno, Jehová no acepta las celebraciones que tienen que ver con cumpleaños o las que están relacionadas con el ocultismo, porque son celebraciones que tienen origen pagano. Por ejemplo, las celebraciones que hacen honor a gobernantes, héroes nacionales, y claramente están dando demasiada honra al ser humano y sabemos que toda la honra pues siempre debe ir para Jehová. Aquí vamos a leer dos textos. El primer texto lo encontramos en Juan capítulo 17, el versículo 16. Ellos no son parte del mundo, igual que yo no soy parte del mundo. Siguiente texto, Hechos 5:29. Pedro y los otros apóstoles respondieron, tenemos que obedecer a Dios como gobernante más bien que a los hombres. Pregunta entonces, dice, ¿cómo puede demostrar usted que es neutral? Bueno, no involucrándonos en nada que tenga que ver con la política. Por lo cual, pues no vamos a la guerra, no rendimos honores a ningún símbolo patrio y tampoco estamos a favor o en contra de ningún partido político. Otra pregunta dice, ¿qué haría si una ley humana contradice la ley de Dios? Pues si una ley humana contradice la ley de Dios, lo que debemos es obedecer la ley de Dios, porque como dijeron los apóstoles de Jesús, tenemos que obedecer a Dios como gobernante más bien que a los hombres. Último texto, Marcos 12:30. Ama a Jehová con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pregunta entonces, ¿qué hará usted para demostrar que ama a Jehová? Bueno, pues lo que todos debemos hacer es dedicarnos a Jehová mediante una oración, en la que le vamos a prometer adorarlo únicamente a Él y luego bautizarnos, lo cual será una muestra pública de nuestra dedicación. Muy bien, hemos dado respuestas a todas las preguntas, dejándote una idea para que puedas comentar en tu congregación.